En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 18 de abril de 2024. 72 horas quedan para que conozcamos el resultado de las elecciones en el País Vasco, que se celebran este domingo, y ya a esta hora podremos saber, quizá media hora más tarde, quién es el ganador de esa pelea entre Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. Ya saben que esta semana Bildu pues adelantaba en las encuestas al PNV y eso al Partido Socialista no le ha sentado bien y, claro, ha empezado la operación Salvar al PNV. En todo este proceso, algunos fingen sorpresa por lo que siempre ha representado y representa en la actualidad Bildu. Ya saben, esas declaraciones que generaron mucha polémica, artificial, por supuesto, por parte de los que hace 4 días defendían los pactos del Partido Socialista con el brazo político de la banda terrorista ETA. A este respecto, el candidato de Bildu que ha puesto a Arnaldo Otegi, para parecer que son una cosa moderada y moderna, Ochandiano, ha sido preguntado al respecto sobre, oye, estas declaraciones, ¿qué opinas al respecto? ¿Pides perdón? ¿Te has confundido? Y sí, claro, se hacía el compungido. Debe ser que las encuestas están penalizando que algunos, sorprendentemente, descubran en 2024 qué es Bildu. Desgraciadamente, cada vez que nos acercamos a un momento político importante, ETA cobra relevancia en la conversación pública. Y por otro lado, yo observo intereses de otro tipo. Y nosotros no vamos a participar de ello. Nos negamos a participar, porque eso no es un ejercicio edificante y eso no está dirigido precisamente a la reparación de las víctimas ni a la construcción de la convivencia. Y dicho eso, quiero terminar diciendo una cosa. Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. Pide perdón por herir la sensibilidad de las víctimas y también se sorprende, aquí todos se hacen los sorprendidos, de oye, cobra relevancia ETA. Hombre, ¿cómo no va a cobrar? Todavía en España, cada vez menos, hay gente que se escandaliza de diferentes ideologías. Dice, oye, uno puede ser de izquierdas, pero hombre, pactar con el brazo político de un grupo terrorista, pues hasta ahí podríamos llegar. Cada vez menos, pero todavía hay un porcentaje de la población que, como es lógico, se revela ante esto. Bueno, esto es lo que se hacía el compungido, pero luego también tenemos al candidato de Bildu definiendo a ETA como una trayectoria. Me arrepiento, sí, de haber dado esa respuesta y no haber respondido diciendo yo creo que en campaña electoral tenemos que sacar este tema fuera del contexto electoral. Claro, es que aquí es donde entramos en el campo semántico de qué es, cómo calificamos a cada cual. Yo te digo a ti que yo condeno públicamente... No, pero es que no se trata de condenar. ¿Cómo definirías lo que hizo ETA? Bueno, es que hay ETA es una trayectoria de 60 años, ¿no? No se trata de condenar. Así lo dice. ETA es una trayectoria de 60 años que tiene sus luces y sus sombras. Pero claro, todo esto obedece que ahora muchos se llevan las manos a la cabeza porque saben que el Partido Socialista con Bildu prefiere pactar con el PNV. Y para eso necesita que el PNV sea el que gane las elecciones. Incluso algunos ahora están sosteniendo que el PNV es una cosa moderada, que son, los más jóvenes nos acordarán, de Arzalluz, que decía, no, unos agitan el árbol, que era ETA con sus atentados, otros recogemos las nueces, que eran ellos, el Partido Nacionalista Vasco, que siempre se ha puesto de perfil y que siempre busca, pues bueno, aprovecharse de la situación, eso sí, en la sombra. Esto es la realidad de estos dos partidos políticos que entre los dos presumiblemente van a obtener más del 75% de la representación. El lunes abordaremos el resultado de las elecciones, pero ya les digo que lo que nos va a demostrar es una sociedad profundamente enferma. Y que en España, desgraciadamente, la penalización presumible que debería tener un partido político en el ámbito nacional, como es el Partido Socialista, por pactar con esta gente, debería tener un castigo electoral, y no lo tiene. Lo cual también nos demuestra que la enfermedad
es mucho más severa en el País Vasco, pero que a su vez también lo es en el ámbito nacional. Pero como digo, la operación está en marcha, quedan 72 horas y todo sea para que el PNV recupere el liderato de las encuestas. Y a este respecto le preguntaban al candidato del PNV, al señor Pradales. Esto es lo que decía. Pues que tiene una capacidad de innovación en su diccionario político que de verdad me deja atónito. Yo creo que ni ETA es un ciclo político ni es una trayectoria de 60 años. Fue un error, fue un horror, fue un drama para Euskadi y para este país y fue terrorismo. Tiene que aprender a utilizar y a definir las palabras que están perfectamente descritas en la Real Academia de la Lengua. No vayamos a decir española, no vaya a ser que, claro, insisto, el PNV, que algunos lo ven como la buena opción, los que han compadreado durante muchísimos años y siempre que les ha interesado, con Bildu. Ahora que ven amenazado su poder en el País Vasco, entonces ya, ay, qué malos eran estos, qué terrible lo que hacían. Al respecto le han preguntado a María Jesús Montero, que está en la Feria de Sevilla, y la verdad es que se podía quedar ahí eternamente en una caseta, y claro, también decía que no, nosotros siempre con el PNV, aunque, subconsciente, queridos amigos, es como es, se le escapaba, decían, nosotros hemos llegado a acuerdos con el PNV, que a ver si esto, en esta línea en la que estamos de hace 4 días, defender nuestros pactos con Bildu, porque es un partido muy democrático, ahora no, nosotros que van, hemos pactado con ellos, en fin, toman a la gente por estúpida. Escuchen a María Jesús Montero. Nosotros siempre hemos dicho que en el País Vasco vamos a dar nuestro apoyo, procurando ser nosotros la fuerza lista más votada, es decir, que sea nuestro candidato el próximo Lehendakari, pero siempre hemos dejado claro nuestra política de alianza y siempre hemos dicho con absoluta claridad que nosotros hemos participado de un gobierno con PNV, un gobierno que ha posibilitado en todo momento también en el País Vasco ser capaces de impulsar políticas muy buenas para la mayoría de la gente, sobre todo en las carteras. Han sido siempre muy claros y muy tajantes, tanto que no iban a pactar con ellos, excepto en Navarra, excepto en Pamplona, excepto en numerosos municipios de Navarra y País Vasco, excepto en el gobierno central. Con Bilnube, que es, bueno, está bien tirado esto, porque la realidad es que unos son el brazo político de ETA, otros, el PNV, los que se aprovechaban de ello. Pero el resultado va a ser dramático. Que eso es lo que abordaremos el lunes, cuando veamos un resultado en el que los partidos constitucionalistas, o si lo quieren llamar, porque a mí el término constitucionalista ya saben que, en fin, no es que me apasione, partidos que presumiblemente, y digo presumiblemente por la parte del Partido Socialista, defienden la unidad nacional, pues se van a quedar en torno a 15, 17 escaños. El resto se los va a quedar el PNV y Bildu. El Bilnube, que es con los que nunca ha pactado María Jesús Montero. Sobre esto le preguntaban a una de las víctimas, de tantas víctimas de ETA, en este caso Santiago Abascal, que ya saben, bueno, el pasado por el que empezó a participar en política es una razón que, claro, los más jóvenes hoy en día, pues no lo entenderían, pero fue porque nadie se atrevía a ir a las listas electorales y su padre le dijo, es que tienes que venir tú. Así fue como comenzó Santiago Abascal y otros muchos a participar en la política del País Vasco, siendo amenazados continuamente. Respondía esto al líder de Bildu y también a los que secundan los pactos con ellos. Pues es parte de lo mismo que estamos denunciando, tanto la negativa de Pello Otxandiano a considerar a ETA una organización terrorista como la hipocresía gigantesca del Partido Socialista rasgándose las vestiduras como consecuencia de ello. Son sus socios, dicen que no son ETA, si no son ETA que pacten con ellos. Es todo un insulto, yo creo que a la capacidad de entendimiento de la gente, como las palabras de Pello Otxandiano esta misma mañana intentando reparar lo que es irreparable y es su convicción de que ETA no es una banda criminal. Por mí se pueden ir a la mierda Otxandiano, Otegi y todos los que pactan con ellos. Estas son las palabras del dirigente de Vox, aunque me temo que en estas elecciones
los que representan a las víctimas van a perderlas, y de manera rotunda, en beneficio de los que apretaban el gatillo. Comenzamos. Este jueves, sí, regresa con nosotros nuestro querido Gabriel Albiach. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente, y aquí esperando a charlar contigo y con nuestros amigos. Me has dicho que vas a hablar de un tema que yo reconozco esta semana lo hemos tratado mucho, que es Sí. la cuestión de Isabel Díaz Ayuso y todo ese conflicto que rodea tanto a ella como a su pareja, a su familia. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué reflexión nos quieres traer hoy al respecto? Pues fíjate, es que yo tengo la impresión de que estamos ante un personaje sintomático de un cierto cambio de era en la política española. Si tomamos lo que ha sucedido en concreto, lo que ha sucedido es directamente cómico. Pero vamos, tan directamente cómico que es como para que se suicide o el fiscal general o la inspección de Hacienda. Porque claro, tienes por un lado a la oficina de tributación diciendo que hay que devolverle a el caballero este que es novio de Isabel Ayuso €500.000 y al fiscal, a la fiscalía, diciendo que mantiene su querella contra el mismo señor por evasión de impuestos, con lo cual lo lógico que debería hacer la fiscalía en estos momentos es querellarse contra los inspectores de Hacienda por fraude de impuestos. Es una cosa surrealista, es una cosa de locos, o sea, directamente absurda. Pero lo interesante, Jano, es por qué este tipo de absurdos extremos se producen una y otra vez en torno a Isabel Díaz Ayuso y por qué una vez y otra acaban estrellándose contra el muro y realzando de algún modo la peculiaridad y la preeminencia de Isabel Díaz Ayuso dentro de esa especie de horizonte de mediocridad absoluta que es el horizonte de la política española. En realidad, lo interesante es por qué esa especie de sobredosis de odio hacia un personaje que, en última instancia, si te colocas en la perspectiva del PSOE, tampoco sería tan, ¿cómo decir?, tan de primera necesidad como podía ser en su momento el odio hacia José María Aznar o el enfado, el desagrado hacia Rajoy. Personajes que, en última instancia, eran la competencia directa en la presidencia del gobierno. Ayuso es un personaje, si quieres, local, en principio. Es una política que en modo instantáneo, prácticamente desde el momento mismo que se colocó en la escena política, pasó a conseguir una especie de identificación con su clientela política que yo no recuerdo en la política española, creo que nunca. Ayuso pasó de ser completamente desconocida, la primera vez que me dijeron que iba a ser la candidata a la Comunidad Autónoma de Madrid, pues lo que hice fue preguntar ¿y quién es? Pasó de eso a convertirse en una especie de icono madrileño, una especie de icono para la sociedad madrileña, en la que esa sociedad reconoce algo que yo creo que es esencial y que es uno de los encantos de Madrid, que es esa especie de cosmopolitismo, que es esa especie de entusiasmo directo por la libertad y que es al mismo tiempo esa capacidad de reírse de los viejos tópicos, de las viejas ranciedades de las cuales está llena la política española. Pero si te das cuenta, como política, Ayuso es una política muy fuera de lo común. No responde a los cánones que están establecidos como los que deberían ser la sensatez y la normalidad política. Es una política situada en el ámbito de la derecha, pero sin embargo de una derecha absolutamente nueva, tanto en su estética como en su tipo de retórica política. Yo pienso, Hanna, no sé si me equivocaré y no sé si nuestros oyentes estarán de acuerdo o no, pero yo pienso que lo que más daño ha hecho a la derecha española ha sido el atrincherarse en un anacronismo decimonónico, a veces verdaderamente lamentable.
el hablar en un tono rancio, el entroncar con una especie de discurso de sacristía propio de una carcundía que en estos momentos todo el mundo le da en distintos grados risa, incluido a los hombres más jóvenes, a las generaciones más jóvenes de esa misma ideología política. Ayuso no tiene absolutamente nada de eso. Ayuso no utiliza ninguno de los tópicos conservadores a los que estamos habituados, entra de lleno en un discurso liberal que de algún modo encajaría con los libertarians americanos y que en su modo de polemizar contra sus adversarios es directamente demoledora. En este asunto de los impuestos de su novio, yo me tiraba por los suelos de la risa y pensaba en las pobres feministas del PSOE, se habrán suicidado todas. El día en que arremeten contra Isabel Díaz Ayuso, empiezan a decir que sí, su novio tiene no sé cuántos millones, que se tiene una casa fantástica y que se tiene un coche extraordinario. Cosas que serán verdad, yo no pongo en cuestión. Y que yo tampoco puse en cuestión. Y simplemente se limitó a decir, oiga, yo me meto en la cama con quien me da la gana y en el coche con quien me da la gana. Algo absolutamente fantástico que evidentemente cualquiera de las mujeres de mi generación que iniciaron los movimientos feministas allá por los mediados de los años 60, hubiera entendido inmediatamente que me va a decir usted en qué cama me puedo meter y en qué coche puedo entrar. Usted es idiota. Y efectivamente, es que ustedes son idiotas. Claro, ante semejante tipo de polémica, te encuentras con que los tópicos de la carcundia pasan automáticamente a ser interiorizados por las mujeres del propio Partido Socialista. Y es el mundo al revés. Bueno, yo creo que eso sí lo han entendido, que les ha dejado literalmente sin discurso. Y vamos, en cuanto a pruebas materiales, o sea, recuerda que ¿quién demonios nos quitó de encima al plasta de Iglesias, cuando el plasta de Iglesias parecía una maldición del Altísimo que no nos quitaríamos jamás de encima? Oye, Ayuso haciendo plink, ¡hala, fuera! Mira, yo pienso que Ayuso es un fenómeno nuevo. No ha habido en la derecha una política o un político con esa capacidad de innovación y de frescura. Y hoy por hoy, y si no comete errores, yo pienso que Ayuso es uno de esos políticos que no tienen techo. No se puede predecir hasta dónde llegarán, pero en todo caso al cual creo que les tenemos que estar todos agradecidos, por lo menos por haber dejado de aburrirnos, como se aburren el resto de sus colegas. Pues sí, solo por eso. Aunque es verdad que yo no sé si yo he detectado un exceso de confianza quizás, y eso siempre es malísimo, ¿eh? Sí, eso es siempre un riesgo. Los pies en el suelo. En estos momentos, después de haberte salido todo bien, tienes que empezar a medir las distancias y los terrenos, porque las cosas pueden empezar a ponerse peligrosas, porque te has convertido en el objetivo principal. Eso no puedes ignorarlo en absoluto. Si hay un político a quien en estos momentos Sánchez quiera borrar del mapa, no es un político, es una política y se llama Díaz Ayuso. Sí, desde luego que es así, es el enemigo a batir número uno, por el temor también a que quizás su figura pueda reunificar el voto, si podemos entender, de la derecha, centro-derecha, o como narices lo queramos llamar. Digamos también el voto contra esa sobredosis de corrupción, de cinismo y de estupidez que se ha nucleado en torno a Sánchez. Pues nada, Gabriel, este fin de semana, ya sabes, elecciones en el País Vasco. Pinta mal el asunto, ¿eh? Está mal, pero está mal para todos, ¿eh? Yo no sé cómo va a bandearse Sánchez en los 3 procesos electorales que tiene por delante. Mi columna de mañana en el debate trata precisamente de explicitar eso. Son 3 procesos electorales demoníacos en los que lo peor que le puede pasar al PSOE de Sánchez es quedar bien. Porque efectivamente, si tiene los votos suficientes para decidir si es el PNV o si es Bildu quien gobierna,
Eso significa que se va a encontrar la devolución de la bofetada en el Parlamento español. Aquel que no sea elegido, naturalmente, no se va a quedar tan contento. Y estamos hablando de dos fuerzas que no son fáciles de contentar. Y en lo que concierne a Cataluña, la cosa es aún peor. Es que lo peor que le puede pasar al PSOE en Cataluña es que ella gane las elecciones. Porque naturalmente las ganaría sin capacidad de formar gobierno, y entonces resultaría que un partido socialista ganador tendría que elegir a quién entrega la presidencia. A Puigdemont, que ha amenazado ya con que si no le hacen presidente se marche y la lía, o a Esquerra, que pues es lo que es decir, un cero a la izquierda. Chico, es una situación complicada. Los más jóvenes no lo recordarán, pero el Partido Socialista ganó las elecciones en el País Vasco y dijo, no, gobierna tú, al perdedor que fue el PNV. Exactamente, al PNV. Pero entonces fue al PNV. El problema es que en ese momento no tenía el riesgo de que Bildu llegase al Parlamento español y le jorobase una votación. Ahora sí, ahora sí. Y una cuestión que puede parecer menor, pero no lo es tanto. Las elecciones europeas no sirven para nada salvo para darle sueldos estupendos a los diputados europeos. Sueldos absolutamente fastuosos. Vale, eso es cierto. Pero sirven para otra cosa. Son una gran encuesta general de voto. Al ser una circunscripción única. Y al ser un sistema de elección estrictamente proporcional al 100%, eso significa que los resultados nos dan una fotografía exacta de cuál es la división del electorado español en estos momentos. Será muy importante saberlo. Pues sí, lo contaremos aquí y, como siempre, mil gracias, Gabriel, por habernos acompañado una semana más. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Vaticano. Un abrazo. Hasta luego. Nosotros, ahora sí, ya nos vamos a las noticias del día. Recibimos ya a un doble alicaído, Javi Sanz. No, doble alicaído no. ¿Viste ayer el partido? Sí, lo vi. Maravilloso. Fue un partido raro. Pero es que yo ya pienso... Bueno, de hecho lo voy a reconocer. Yo creo que... Mira, está aquí Fresneda. Bueno, es que está por aquí atrás. Ahora llega la tertulia. Pero bueno, sí, Dios es del Madrid, Fresneda. Si es que es la única explicación que puedo decir después de lo que vivimos ayer. Julito ha renegado de su antimadridismo. Ayer es que nunca he sido antimadridista tampoco. Yo no soy anti-Atleti tampoco. Yo no soy antimadridista. Sí. Después de la final de la Champions, es que es verdad. Hombre, le coges tirria, claro. Efectivamente. Sí, eso sí. Pero Julito ayer renegó en un grupo que tenemos, mandó un mensaje de no lo entiendo, voy a pasar del antimadridismo a la indiferencia. Sí. Y es que vivirás mejor, Julito. Es que además hay jugadores del Madrid que me caen muy bien, como Rudiger. Es una maravilla. Me parece un tío excelente, tío. Y eso Rudiger, maravilloso. No sé, partidazo ayer de Lunin, Carvajal y Valverde. Bueno, Lunin, nada, es que la de ayer es una locura, es que es histórico. No lo puedes explicar, es Madrid. Efectivamente. No es una cosa irracional. Pero bueno, así es la vida. Tenemos buenas noticias, que son nuevos socios. Tenemos buenas noticias, que no sé si son madridistas. Si son madridistas, enhorabuena también. A lo mejor, claro, ganó el Madrid y digo, pues venga, me hago socio de todo. En fin. Entonces, muchísimas gracias a Juan José, a Jorge, a Andrea y a José Francisco por ya ser miembros de este prestigiosísimo club de Big One Media. Así que nada, esperemos que os sigáis animando y os deis de alta en bigonemedia.com y ahí tenéis absolutamente todo lo que tenéis que hacer para ser socios de este club. El otro día vi un comentario que decía, yo no sé cómo hacerme. El primer comentario fijado de este vídeo, pincha en ese enlace y ya está. Y lo selecciona el nivel de suscripción y rellena los datos, que es nombre, apellidos, dirección, para enviarle, pues bueno, el regalo que le toque. También te digo, por ejemplo, mi madre... Me lo dijo el otro día, pero es que, claro, mi madre muchas veces que tiene que pinchar aquí y ya se pierde. Ya. Que parece fácil. Pero es que no podemos hacerlo no podemos explicarlo mejor, la verdad. Yo creo que tampoco. Es fácil. O sea, pero claro, yo entiendo que para algunos digan meter la tarjeta bancaria es seguro. Todo eso también. Gente pregunta, oye, pero es que a ver si... Ya, pero ya sabes cómo es la gente. A ver, que no se fiende el gobierno bien, pero que no se fiende nosotros. Mi padre dice, es que Amazon me da... Pues, no, papá, hombre, no pasa nada. No pasa nada. Te puedes hacer socio de Big One, que no va a pasar nada. Pero si no respondemos con nuestro escaso patrimonio, personalmente. Bueno, espectacular. Bueno, venga. Vamos con la dura realidad de nuevo. Actualidad del día, efectivamente. Y es que tras las declaraciones del candidato al Endacari por EH Bildu, en las que evitaba calificar, recordamos, a la banda ETA como terrorista, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, vuelve a ser protagonista, vuelve a criticar de una manera
elegante, ¿no? Como él sabe, a su propio partido, al Partido Socialista, y ha reclamado, atención, este jueves, un pacto de Estado entre los partidos políticos constitucionalistas, es decir, principalmente, pues señalaba al Partido Popular y obviamente al Partido Socialista, para evitar que el partido liderado por Otegi, bueno, pues sea determinante para, ha dicho Page, decidir cuestiones sobre la gobernabilidad en España. De esta manera también ha asegurado el líder de Castilla-La Mancha que él sería partidario de que EH Bildu no entre en negociaciones y menos aún, ha dicho, influya en cuestiones sobre, como bien decía, esa gobernabilidad de España, ¿no? Puntos importantes, según dice García Page. Cuestión distinta, ha dicho, que se utilicen sus votos para leyes concretas. Eran las palabras. Lo vamos a escuchar de Emiliano García Page y además, ojo, pullita también a su partido, como bien decía, y habla de la necesidad de tener una coherencia en el tiempo por esos famosos cambios de opinión dentro de las filas socialistas. Yo coincido con muchas de las cosas que han venido diciendo dirigentes de mi partido y del gobierno ahora, ¿no? Y hubiera coincidido con ellos también si eso mismo, en vez de decirlo ahora, también lo hubieran dicho antes, pues, evidentemente. Yo no demonizo el que se pueda cambiar de opinión en la vida, lo que pasa que lo importante es intentar ser coherente. España, creo que cosas tan elementales como que Bildu no puede ser decisivo o que Junts no puede ser determinante en la política española no tendrían que estar siendo zarandeadas ni objeto de debate. Las declaraciones de Emilio García Page, claro, había que recordarle, Jano, habla de decisiones importantes que gracias a los votos de Bildu el presidente del gobierno de España es Pedro Sánchez. Desde luego, y habla de coherencia. Pues hombre, algunos sí que han sido coherentes y han abandonado el Partido Socialista precisamente por esos pactos. Pero bueno, García Page sí es que es el cuento de siempre. Pedro, perro ladrador, poco mordedor. Pedro Perro. Sí, digo, que al final, el subconsciente, igual que a María Jesús Montero, mi subconsciente no está Pedro Sánchez, está otra cosa. Sí. Entonces, hay que tener cuidado. Así es. Comisión de Venecia, que esto también fue otra pantomima que dijeron, no, oye, avala esto la amnistía, mira, ya está. Y luego habían enviado un texto manipulado. Sí. Y La Vanguardia los primeros en publicarlo, por supuesto. Y de hecho, siguen las críticas por parte de la Comisión de Venecia, que ha detallado este miércoles en el Parlamento Europeo sus, como decía, críticas. De nuevo, ha salido amnistía que por parte del gobierno de Pedro Sánchez y sus lacayos, digamos, pues siguen defendiendo a pies juntillas. En una comparecencia, la vicepresidenta de dicha comisión, fíjense, ha destacado que la norma ha provocado pues una fuerte división en España, una fuerte división aquí en nuestro país, lo que contradice el objetivo que asegura Sánchez de conseguir tantas veces. Lo hemos oído, esa reconciliación entre catalanes y españoles, entre todo el mundo aquí en nuestro país. Parece que la ley de amnistía nos va a hacer a todos hermanos y nos vamos a llevar todos fantásticamente bien. Por eso ha reclamado que para su aprobación, pues que haya una mayoría cualificada más amplia de la que hay actualmente. Además, a la Comisión de Venecia le preocupa que el alcance de la ley de amnistía es muy amplio e indeterminado, ya que no recoge, dicen, una lista cerrada de delitos cubiertos y se aplica a un largo periodo. Recordamos, más de 12 años. Por ello, recomienda reducir y definir de forma más precisa su ámbito de aplicación, ¿no? Es lo que dice la Comisión de Venecia. Y en este sentido, la vicepresidenta también ha mostrado su inquietud con que dicha ley cubra actos de delitos de malversación. Recordamos, también menciona de corrupción y, por supuesto, esos actos de terrorismo tan polémicos y que tantas veces hemos comentado en este programa. Y con respecto a este último, asegura que las amnistías, ha dicho, solo son compatibles con los estándares internacionales si se excluyen las violaciones graves de derechos humanos. Este era el comunicado, como decía Jano, de la Comisión de Venecia. Ahora saldrá Bolaños y dirá, ¿habéis visto? Nos apoyan. Sí, claro, si aquí da igual, si lo que escriban. Sí, lo manipularán y dirán, no, mira, efectivamente. Y muchos tragarán. Nos vamos ya a la política internacional, Italia. Sí, política internacional, nos vamos, como bien dice Jano, hasta Italia, y es que polémica en este país por la enmienda presentada por el partido Hermanos de Italia, que es el partido de la primera ministra italiana, de Giorgia Meloni, a un decreto sobre los fondos del plan de recuperación de la pandemia.
En resumidas cuentas, y para que quede claro, fíjense, esta medida pretende permitir la entrada de asociaciones provida y contrarias al aborto, antiabortistas, en los consultorios familiares. En concreto, el texto dice lo siguiente, abro comillas, las regiones organizarán los servicios de consultorio y podrán valerse de la implicación de sujetos de cualificada, dice el texto, experiencia en el apoyo a la maternidad. Claro, este texto muchos lo han visto de una manera oscura. Y es que los principales críticos de esta medida creen que esto, bueno, pues abriría la puerta a las organizaciones antiaborto, a los centros del Servicio Nacional de Salud de apoyo a las mujeres embarazadas, atacando, dicen los críticos, la ley que regula el aborto en Italia desde 1978. Una de las que ha mostrado su rechazo a esta medida ha sido nuestra ministra de Igualdad, la ministra de Igualdad de España, Ana Redondo, que decía, Héctor, lo siguiente en Twitter, vamos a verlo y leo literalmente. Permitir el acoso organizado contra las mujeres que quieren interrumpir su embarazo es socavar un derecho reconocido, dice la ministra, por ley. Es la estrategia de la ultraderecha. Amedrentar para revertir derechos, para frenar la igualdad entre mujeres y hombres. Eran las declaraciones de la ministra de Igualdad, como veíamos en la red social Twitter. Un tuit que, de hecho, ha tenido respuesta por parte de la primera ministra italiana, de Giorgia Meloni, que aseguraba que, y leo también textualmente, cuando se ignora un tema se debe tener la buena costumbre de no dar lecciones. Pues sí, pero esa lección no se la saben. De hecho, bueno, lo que sí que saben es manipular el lenguaje. Interrupción voluntaria del embarazo, para no llamarlo aborto. Y esto también llamarlo un derecho. Debate que hemos tenido aquí en numerosas ocasiones. Luego podríamos discutir si aborto cero se debe legalizar, se debe ilegalizar, lo que ustedes quieran. Pero primero vamos a llamar las cosas por su nombre, y eso no es lo que ocurre. De hecho, Jano, esto es un debate que se hizo en España hace unos meses. ¿Te acuerdas cuando Vox propuso lo de escuchar lo de Castilla y León? Digamos que el debate es parecido a lo que está pasando ahora mismo en Italia. Sí, podemos discutir muchas cosas. Yo reconozco que, oye, que es una posición, en fin, que es un tema muy complejo, pero de ahí a no llamar las cosas por su nombre, pues no. Pero como estamos todos locos, en Alemania, por supuesto, siempre liderando junto con Francia, tienen mérito, ¿eh? Sí. La degeneración, siempre están ahí en la cabeza. Vamos con ellos. Esa es la opinión de Jano, ya lo sabéis. Bueno, efectivamente... Sí, sí. Empezaron con la Revolución Francesa. Tenemos que ir a Alemania. ¿Qué ha pasado? Y la noticia es que ya tiene ley trans. Con los votos en contra del principal partido de la oposición, el canciller Olaf Scholz y sus aliados, bueno, pues han sacado adelante dicha ley para que las personas transexuales e intersexuales, así como, dicen ellos, para las personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. No sabemos cómo se identifican, pero bueno, ninguno de estos dos géneros. La norma entrará en vigor el próximo 1 de noviembre y será muy similar justamente a la que tenemos aquí en España, ya que será un mero acto administrativo. Y ojo con esto. Fíjense, atención, porque la norma no pone límite a la frecuencia con la que alguien podrá cambiarse en el registro. Así que en Alemania, y aquí lo importante, teóricamente se podrá cambiar de sexo cada año. Es decir, cada año una persona puede considerarse mujer u hombre, dependiendo, bueno, pues de cómo se levante. Es por ello que los críticos de esta ley aseguran que con ella, bueno, pues en alusión a esta crítica que yo decía, el género deja de ser, dicen, un hecho biológico para convertirse en una cuestión de estado de ánimo. Es el principal argumento de los partidos de oposición en Alemania a esta nueva ley trans ya oficial que comenzará el próximo 1 de noviembre. Fenomenal. Yo creo que eso cada año no. Debería ser cada 24 horas, porque claro, uno, pues según cómo se levante, ya saben, que eso es a donde iremos. Llegará, efectivamente, claro. Lo que te iba a decir. Sí, sí. Si no sé, Alemania y Francia siempre encabezan todos los movimientos terribles. Eso llegó antes a España, ¿eh? No, pero el rollo este... Primero viene del rollo yanqui, sí. Pero los alemanes con esto también ya estaban moviendo. El rollo verde en Alemania es terrible. Estados Unidos, Jano, ese es el principal problema. Sí, pero Estados Unidos luego tienes estados que no están en esta estupidez. En Alemania hoy tiene el Partido Verde, tiene un apoyo terrible. En fin, los alemanes es una cosa grotesca. Vámonos a la tertulia. Vamos para allá. Antes de ir con la entrevista a ese soldado llamado Ariel Goldwich, no sé si digo bien su apellido, que ahora luego viene después de vosotros. Bueno, damos bienvenida a Javier Martín de Fresneda, Miguel Ángel Quintana Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro que me hagas esa pregunta, Jano. La verdad que lo disfruté mucho ayer. ¿El qué? No, pues el partido de Champions, el Real Madrid. Javier,
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Y nada, bien, encantado. Javi no de es estar. antimadridista, ¿eh? No, no lo soy. Es Que lo no es soy. como Julito, que no es como Vamos Julito. a contar soy. mentiras. Me dais, No. me dais manía alguna vez. Pero no es Ya está, nada antimadridista. más. Claro. Bueno. Pero qué sí, la verdad es que maravilla. fue ganar a Simolo. No lo vamos a Pusiste negar. un tuit que ha tenido bastante repercusión. Bueno, hice emulando el milagro de Empel. ¿Sabes lo que dijo? Diciendo, tal parece que Dios es español. Al lograr tan grande milagro, cambié español por madridista. Porque es que es verdad. Claro, eso es lo que diría ayer los de Manchester. Que lo más parecido al infierno en la tierra. ¿Sabes? Eso es lo que decía. ¿Cómo se llamaba este hombre? Que sí, lo decía este hombre que era el dueño del... Bueno, el dueño, el que estaba presidente del Milan, el calvo... Galliani. Galliani decía, si alguien va a ir al infierno, le recomiendo que antes se pase por Manchester para hacerse a la idea. Y es verdad. Me recuerda un poco lo de Unamuno, ¿no? Que decía que él pensaba que Bilbao, su ciudad de origen, que luego vivió sobre todo en Salamanca, que Bilbao era una ciudad tan fea que estaba muy bien porque así te prepara para el mundo, que es también muy feo. Pues sí. Bueno, lo que os decía, que después de vosotros vamos a hacer una entrevista a un oficial del ejército israelí durante 25 años que sirvió en la unidad de fuerzas especiales de élite del ejército de Israel. ¿Os acordáis cuando se disfrazaron y fueron al hospital y tal? Este era uno de ellos. ¿La operación Garibaldi? No, él no estaba, pero que él se dedicaba a estas cositas. Operación Garibaldi. Es que yo hice un vídeo que triunfó mucho en YouTube del Mossad. No, pero esto ha sido recientemente. Vale, del hospital. Creía que hablabas del bar de Pablo Iglesias. No. Bar donde roban los cuadros, habéis visto, ¿no? Bueno, tío, al final, Sí. quien siembra Pusieron un cuadro, vientos recoge tempestades. daba lugar para reflexiones muy interesantes sobre la propiedad privada. ¿Y cómo acabó el comunismo. retrete la primera noche de apertura de ese bar? No sé si habéis visto la imagen. Hubo también fotos. Bueno, yo no digo nada. Pero esos son los carcas, los fachas que entran y ensucian Sí, también puede ser. el baño, se llevan los cuadros. fíjate La culpa de cómo todo lo tienen siempre los fachas en esos sitios. Hombre, la culpa de lo todo, tienen en el general. mundo, no lo va a tener en el bar. El que no va a sacar un buen resultado es la fachosfera en el País Vasco. Porque cogiendo las encuestas, haciendo la media de las mismas, más del 75% del voto se va a quedar en el PNV y en Bildu. Ya sabéis que esta semana es, pues oye, que fíjate Bildu, sorpresa mayúscula, dice lo que siempre ha dicho, y esto ha generado todo un movimiento por parte del PSOE, de sus terminales mediáticas, por supuesto, para decir que vergüenza todo lo que están diciendo estos de Bildu y que esto no se puede tolerar. Miguel Ángel, ¿cómo estás viendo estas últimas ya 72 horas por unas elecciones en el País Vasco? Que, a ver, el resultado va a ser malo, seguro, pero según quien gane, ahí vamos a tener que cómo afecta a la política nacional. No es lo mismo que gane el PNV que gane Bildu. Bueno, a mí lo que más me preocupa es extraer consecuencias de esta situación, ¿no? En el País Vasco lo que está claro es que las políticas que hasta ahora se ha seguido por parte de los partidos antaño llamados constitucionalistas, los partidos que creen en España, los partidos que no tienen un problema ahí, sino que deberían además pues fomentar la unidad nacional, ha errado. Y entonces hay que pensar en que, recordemos que no hace tantísimo, esto a lo mejor, especialmente con esta situación, ya suena muy antañón, pero no hace tantísimo que el Lehendakari era Patxi López. No lo digo por Patxi, no lo digo por el PSOE, sino lo digo porque era un no nacionalista, ¿no? Apoyado por el Partido Popular. Apoyado por el Partido Popular, efectivamente, y con lo cual juntos conseguían mayoría en ese Parlamento. ¿Qué se hizo cuando se estuvo en ese gobierno? ¿Se fomentó una idea distinta del País Vasco o se mantuvo para no molestar, se mantuvo lo que había, se intentó no molestar y simplemente se detuvo el camino de la creación de una nación vasca, pero no se avanzó en él, pero tampoco se fomentó la reivindicación de la nación española? Pues obviamente lo que pasó es lo primero y una de las consecuencias es esta. Otra de las consecuencias es, ¿hemos explicado, no ya en el resto de España, sino incluso en el País Vasco, lo que significó ETA? Pues parece que no. Parece ser que últimamente hay una encuesta por ahí que los gurús estos demoscópicos le están diciendo al PP que hablar de ETA no da votos. Así que vamos a hablar menos de ETA. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué hablar de ETA no da votos? O sea, claro. La estrategia ha sido siempre... bueno, es que ha habido una carencia de estrategia. Y entonces esto es lo que pasa en el País Vasco y en Cataluña. Por cierto, de rebote esto le beneficia al PSOE. No quiero hacer la misma propuesta de Rayo de si dejamos que el País Vasco se independice y Cataluña se independice, ganan las derechas en España, ¿no? Que esto es un poco como si te corto la mano y el pie, pues resulta que pesas menos y ya entras en el avión. Bueno, pero el análisis tiene que ser efectivamente qué es lo que está pasando, qué políticas han seguido hasta ahora y yo creo que la conclusión es clara, hay que adoptar las contrarias. ¿Rayo dijo eso?
Sí, el día de las elecciones, además. ¿Sí? El de las últimas elecciones generales. Sí. También es verdad que hay que estar muy obsesionado con este asunto como para hacer rápido el cálculo. No, pero en el fondo tiene verdad, igual que me ha salido a mí. Es decir, es verdad que el PSOE en el resto de España, en la España que no es País Vasco y Cataluña, es un partido... Ya de por sí tiene pocos diputados en el Congreso, ¿no? No es pero si encima le quitas eso, es un partido muy minoritario. A mí me cuesta conocer a gente del PSOE. O sea, es verdad que no vivo en esos círculos, pero en Madrid, por ejemplo, o sea, es ya el tercer partido. O sea, a veces no nos damos cuenta de que realmente todo lo que estamos viviendo con Sánchez y tal es una burbuja. Y esto no lo digo para enorgullecernos, sino al contrario, con lo burbuja que es, sin embargo, nos está gobernando. Fresh. Bueno, yo quisiera desarrollar algunas ideas que brillantemente Miguel Ángel ha dejado encima de la mesa, ¿no? Es verdad, hablar de ETA parece que no da votos, sin embargo, hablar de Franco sí. Entonces, ¿cuáles son los culpables de que esta situación, este caldo de cultivo, haya germinado en la sociedad? No solamente en la vasca, sino en general en toda la sociedad española. Hablaba Miguel Ángel de antecedentes y ponía al bueno de Pachi, no sé si era antecedente para sentirse más orgulloso, pero podemos hablar de que Gregorio Ordóñez iba a ganar hasta que la banda asesina lo asesinó, valga la redundancia, las elecciones en una alcaldía hoy tan absolutamente abertzale como San Sebastián. Podemos hablar que el diputado general de Álava ha sido durante muchísimo tiempo elegido por elección popular dentro del Partido Popular. Podemos hablar de que el Partido Socialista ya en los primeros 80 ganó unas elecciones autonómicas en el País Vasco. Lo que pasa es que se decidió dejar ganar al PNV. Se dejó gobernar. Se dejó gobernar. Otro ejemplo, claro, es mejor, porque, muy bueno. Porque, muy bueno, bueno. El otro día oí a Jáuregui, por cierto, hablando de Ardanza, le preguntaban sobre esto y decía, bueno, no, es que era mejor por el tema antiterrorista que gobernase el PNV. La verdad que sí, que el PNV le han dado muchas medallas por luchar contra el terrorismo, ¿no? Se ve la ironía. Por lo tanto, al final lo que ha pasado es que vamos a ver una tragedia de la que llevamos comprando billetes de lotería para que nos toque 40 años, ¿no? Y esto es culpa de los dos principales partidos que se han repartido el poder en España y de la sociedad española que así lo ha consentido, ¿no? Entonces, llegamos a unas elecciones donde lo que dicen los gurús y lo que han conseguido los nacionalistas es que se hable de gestión. Y entonces, si tú pretendes gestionar al modo woke, progresista o lo que sea, votas a Bildu. Y si tú lo que quieres es que manejen normalmente los dineros, no se metan en líos y sea un gobierno que no te moleste mucho, votas al PNV. Cuidado que ser normal ya incluye mucho de lo woke. Sí. La opción es entre ultra woke o woke a secas. No, el correcto. PNV, de hecho, ha dejado un hueco entre personas que tienen una sensibilidad más nacionalista. Claro. Ha dejado un hueco el PNV a su derecha. Claro, pero ahí uno se pregunta que cómo es posible que los grandes partidos nacionales, no solo el Partido Popular, ojo, no vean el hueco, aunque solo sea por estrategia, por una cuestión de tacticismo, abrazar la única bandera que tiene todo el campo recorrido, que es decir, bueno, y yo defiendo además un proyecto netamente español. Yo he de decir que conozco... Netamente español. Sí. Y entonces ya no estamos hablando de gestión. No estamos hablando, no sé si habéis visto retazos del debate de los candidatos. Bueno, hay que echarle mucho valor, pero estaban hablando, no, y hay que hacer un centro social en Galdacao y no sé qué, tal. Ya, pero es que aquí el problema, aquí por lo que hay 1000 ciudadanos de esta comunidad autónoma y de otras que faltan y que no están en sus casas y que hay 200.000 personas que se tuvieron que ir de aquí, se llama España, si quieres estar en España o fuera. Entonces, ¿cómo es posible que a nadie se le ocurra que el tema vital a defender, más allá de si hay un centro de salud o de si quitamos un cuartel para poner un teatro, es ¿queremos ser España o no queremos? Pues esto... en los estrategas del Partido Popular y el Partido Socialista no se ve conveniente. Pero sí que tienes un partido que va en esa línea que es Vox y tiene amenazada que a lo mejor se queda sin representación que tiene uno. O sea, es que también habría que hablar de la sociedad vasca. Es que, pero ahora ha aparecido Vox. Y no solo la sociedad vasca. Que el resultado de ese discurso, que sí que lo tienes con Vox, que pone el foco en sin eso, duda. Es, oye, que es que a lo mejor no sacan ni representación. O sea, es que también habrá que hablar de quiénes son los que votan. Porque ya no solo es un problema quizá de discurso, claro, ¿no? es que esto de la violencia en el País Vasco, ¿no? O en su caso el terrorismo, ahora ya una violencia de otro tipo. Es no el candidato, el presidente nacional de ese partido que citas, Jano, Vox. Es verdad, has citado muchos, ¿no? Iba a decir Vox, no pensaba dejarlo con la perebre, no, es que me tocaba coma. Me tocaba coma en ese momento, ya para que me citas coma, Vox.
Pero estoy un poco suspicaz. Perdonad. Ese partido de cablas. No, el presidente de Vox, Abascal, caray, si además lo que voy a decir es una reivindicación suya. Ha estado en el País Vasco, ha sido agredido. Es vasco. Para empezar. Sí, pero que ha estado durante esta campaña, ha sido agredido, insultado, etcétera, y yo he visto a este sí que lo he olvidado el nombre porque lo he querido olvidar, a un diputado del Congreso de los Diputados del Partido Socialista diciendo que eso estaba muy bien, que es lo que se merecen los fascistas. Estamos todavía en ese nivel de justificación de la violencia. ¿Por qué lo he olvidado? Porque obviamente ese señor, si algún día me lo cruzo por la calle, dado que él piensa que la violencia es una cosa que está muy bien, que circule en la política, porque detecta los buenos y los malos, y como yo pienso que él es bastante malo, pues claro, me suscitaría los deseos de aplicarle una lección práctica desde ese punto de vista. No lo haría porque luego soy bastante tranquilón, pero esa es la situación. O sea, estamos todavía justificando que a ciertas personas en el espacio político se las agreda, se las insulte, se las dificulte. Entonces, para empezar, las encuestas son fiables. A mí me llama un señor por teléfono y me dice: ¿a quién vas a votar? Si yo fuera vasco y fuera a votar a Vox, no sé si diría Vox. ¿Qué dirías? Abstención o PNV para disimularme en el paisaje, que es lo que queda un poco como bien con todos, ¿no? O sea, por eso soy woke, pero a su vez soy de derecha, pero a su vez soy tal. Soy una cosa tranquilota. ¿El PNV que cerraba sus mítines con Padres Nuestros o el que pactaba con Esquerra, tú? ¿A cuál de los dos? Yo creo que ya no tenemos al primero y sí que tenemos más al segundo. Yo creo que esto de hecho, además, yo creo que es un error combatir al PNV todavía con argumentos. Es verdad que ocurre más entre boomers, ¿no? La cosa está de que pues, si son los carlistas o los herederos de los carlistas y estos son súper derechones. Además, es el peso de State of Mind. Para tienes que demostrar que es de derechas. O sea, yo creo que eso ya, por suerte, se va abandonando. Y una cosa que iba a decir, perdón, que antes de hecho conozco probablemente a la única persona que, siendo votante del PNV, está pensando votar a Vox. Y es por esto. O sea, es por este asunto, porque cree que los principios, eso sí, verdaderamente de nuestra tradición cristiana, conservadores, tal, es el partido que hoy a día de hoy... Espera un segundo, porque ahora te dejo, Fres, hablando de Vox, Santiago Abascal ha respondido y de forma muy tajante al líder de Bildu y a sus socios. Sí, efectivamente, Santiago Abascal, ha hablado sobre la principal polémica que va a marcar las elecciones de este domingo en el País Vasco, que eran las declaraciones del candidato de EH Bildu a Lehendakari. Atención, porque Abascal prácticamente les manda, a donde ya saben. Escuchen. Pues es parte de lo mismo que estamos denunciando, tanto la negativa de Pello Ochandiano a considerar a ETA una organización terrorista como la hipocresía gigantesca del Partido Socialista rasgándose las vestiduras como consecuencia de ello. Son sus socios. Dicen que no son ETA. Si no son ETA, que pacten con ellos. Es todo un insulto. Yo creo que a la capacidad de entendimiento de la gente, como las palabras de Pello Ochandiano esta misma mañana, intentando reparar lo que es irreparable, y es su convicción de que ETA no es una banda criminal. Por mí se pueden ir a la mierda Ochandiano, Otegi y todos los que pactan con ellos. Eran las palabras del líder de Vox a tan solo 3 días y medio ya de esas elecciones en el País Vasco. Sí, en 72 horas vamos a saber ya el resultado de esas elecciones. ¿Qué os parecen las palabras de Abascal? Que recordamos, su pasado y su origen, y de hecho su entrada en política se debe a esa banda terrorista ETA. Y como no tenían miembros, y su padre le dijo: oye, es que o te apuntas tú. Su padre, que ya también. Que ya estaba, claro, ya sufriendo. O sea, que es una cuestión ya familiar. Bueno, pero el caso, que las víctimas en este caso, me da igual que sea PP, PSOE, incluso, te lo puedo meter en la ecuación, y Vox, van a sacar un resultado que va a ser testimonial. O sea, el PSOE va a ser clave por los 10 que saque, o 9 o 11, da igual, para ver quién gobierna. Pero es que los otros están en 30. O sea, es que tienes el 23% que se repartirá entre estos, no menos, porque si sumas Podemos y Sumar, el 17% o el 18% votará a los partidos que conforman las víctimas de ETA. O sea, es una cosa terrible. Bueno, volvemos a lo de antes, es producto de dejar hacer, ¿no? Es decir, todas estas personas que piensan, bueno, sí, las cositas identitarias y estas cositas de valores, pues que se ocupen los que se interesen por eso. Nosotros vamos a ver si bajamos medio punto el IRPF y subimos un poco la deducción, pues al final tienes lo que tienes en el País Vasco, ¿no? Decías antes, Jano, y no me gustaría dejarlo en el tintero, dices, bueno, tú defiendes que hay que reivindicar el debate España-independentismo, pero ahí tienes a Vox y Vox tiene un serio problema electoral en el País Vasco. Bueno, es correcto, ¿no? Es como si uno está enfermo y se dedica a seguir la dieta de Steve Jobs hasta el último día, ¿no? Una enfermedad grave y está con batidos, y
el último día dice, no, me voy a dar quimioterapia y no funciona. Bueno, Vox acaba de llegar, no tiene el poder de forzar un debate, de hecho ni le llaman a los debates, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es muy loable, pero efectivamente pues es una lucha de Quijotes y molinos, ¿no? Es muy difícil porque no es que en el País Vasco haya independentistas, es que hay zonas del País Vasco que ya de facto son independientes. Como pasa en Cataluña, el Estado ha desaparecido. El state of mind que hablaba antes Miguel Ángel es de ser otro lugar, ¿no? Y lo vimos en el final de Copa. Por primera vez el Athletic Club de Bilbao emitía un comunicado diciendo, bueno, que no se pite el himno, pero si leéis con verdadera tranquilidad y con un ánimo de análisis el comunicado, es como si estuvieran diciendo, oye, no pitéis el himno americano. Sí, o sea, tal cual. Están hablando de una cosa ajena. Cuando le preguntan a Urkullu si va a recibir al rey, o sea, te viene a decir como diciendo, no, todos los líderes internacionales que vienen a Euskadi los vengo a recibir, ¿no? Con lo cual, pues hay mucho que hacer. ¿Esto está perdido para siempre? No, hay mucho trabajo por hacer, pero no nos olvidemos que ellos llevan 40 años remando en la otra dirección, pues nos queda mucho trabajo, ¿no? Sí, a propósito de este partido que mencionas, Vox. Acabo de ver que, bueno, como tenemos muchas elecciones seguidas, a mí no me gusta un poco el pesimismo que estamos adoptando aquí, sobre todo por si es profecía autocumplida. A ver si alguien de los que nos está escuchando... Oye, me encantaría el lunes venir aquí y decirles Vasco, no vuelven a escuchar este programa nunca más porque pero a lo mejor el constitucionalismo, el constitucionalismo, el españolismo, el País Vasco. Pero precisamente a lo mejor hay algún votante de estos partidos que sí que no se puede estar escuchando desde el País Vasco. Y le estamos transmitiendo un desánimo que dice, oye... No implica lo que está bien, lo defiende a uno. Eso es verdad. También es verdad que esa gente seguramente que lo hace por convicción, no lo hace porque vaya a salir. Pero bueno, digo que como tenemos tantas elecciones seguidas, voy a hablar de la siguiente porque luego casi no nos queda tiempo para hablar de ella, que es la de, digo en términos de semanas, que es la de Cataluña. Esto que decías, un reciente debate en la Universidad Catalana también se excluye a Vox. Ahí no hay la excusa de que es un partido de solamente un escaño irrelevante, ¿no? Es el partido más fuerte se invita al PP, que a día de hoy tiene menos diputados, pero a Vox no se le invita. Es decir, sí que es verdad que hay una intuición por parte del otro lado. Yo creo que es muy útil siempre fijarte en lo que hace o cómo te trata o cómo actúa tu rival o tu enemigo, porque en algunos de estos casos estamos hablando de enemigos, ¿no? Cuando rompen la convivencia y creen que incluso la violencia es útil en el espacio público. Te fijas en lo que hacen ellos y eso indica que se dan cuenta de que tu opción es verdaderamente la rompedora, que es la que les va a partir un poco su estrategia. Aparte ya no solamente estamos hablando, bajo mi punto de vista, de una cuestión moral, si quieres, o una cuestión de principios, sino que estamos hablando de pura estrategia. Es decir, si uno va al supermercado y se encuentra la marca original y la marca blanca al mismo precio, pregunta, ¿qué vas a comprar? La marca original. Entonces, si los grandes partidos nacionales evitan hablar del asunto nacional en lugares donde hay otra opción, pues otra opción más auténtica, más de la tierra, más nuestra, hablando... Claro, porque han conseguido que nuestro signifique solo de aquí. Claro, entonces, o sea, si yo soy muy de izquierdas en Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña no habla de España, digo, pues voto a Esquerra. Y en las elecciones autonómicas del País Vasco, a Bildu, ¿no? Y si soy de derechas y no se habla de España en el País Vasco, pues al PNV. Pero ahí se utilizan una profecía autocumplida. Creen que hablar de España asusta y justo por eso hacen que al final... Porque eso es algo que nos han dicho enfrente que asusta. Porque yo recuerdo una persona, por poner un nombre, que se llama Jaime Mayor Oreja, que habló de España toda su campaña y, oh sorpresa, chicos, buscarlo en Wikipedia, ganó las elecciones en el País Vasco. No pudo gobernar, pero las ganó. Estuvo a poquito de Vamos, a un puñado de votos. Hablando de ese pasado que ya... Glorioso, sí. Glorioso. Queda lejos, mucho mejor que el presente, desde luego. Tenemos también reacciones del líder de la oposición, Javi. Sí, pero primero vamos con Pedro Sánchez, ¿me has dicho? No, vamos con Feijóo. Vamos con Feijóo. Pues adelante con las palabras de Alberto Núñez Feijóo, que ultimando esta campaña de cara a las elecciones del País Vasco, como bien ha dicho Jano, 72 horas, pues decía que tanto el PNV como el PSOE, que sus políticas son un nido de hacer votantes de EH Bildu. Son las palabras de Alberto Núñez Feijóo. Las políticas del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi son una fábrica de votantes de Bildu. Y por eso creo yo que deberían de hacer una reflexión para que Euskadi no sea un lugar
donde los que han hecho sufrir a este pueblo lleven a término su objetivo fundamental, que es llevar a Euskadi hacia los caminos del separatismo y hacia los caminos del procés catalán, que creo yo, eso nunca debe de importarlo el pueblo vasco. Nunca debe de importarlo el pueblo vasco. Las últimas declaraciones, hace nada, unos minutos, de Feijóo. Hablas de resultados del pasado del PP. En las encuestas le dan 6 diputados. Los mismos que tiene ahora, sí. Sí, mantendría los mismos que tiene en la actualidad. Yo creo que no es el momento de criticar al líder de la oposición, pero no deja de sorprenderme, en palabras del líder del Partido Popular, utilizar como utiliza las palabras pueblo, hablando del pueblo vasco. Euskadi. Esa cosa. Es eso de cosas... hablo pueblo y entonces ya les caigo un poquito mejor. Bueno, pues entonces... viene de Galicia también. Bueno, claro, es que también... No hemos hablado de cómo ha presentado los conselleiros en Galicia, pero bueno. Pero claro, hablamos de esto, ¿no? Dice, la manera de gobernar del Partido Socialista crea votantes de Bildu. Y yo estoy plenamente de acuerdo con él. Son vasos comunicantes. Hay gente que vota a Bildu en las autonómicas y al PSOE en las nacionales porque comparten un proyecto de destrucción del régimen del 78, ¿no? Pero cabría hacerle, e insisto que creo que no es el momento, la misma pregunta al señor Feijóo respecto a sus políticas con el PNV. ¿No cree que su estrategia en el País Vasco favorece al PNV? Sí, es alucinante como detecta muy bien la estrategia enfrente, pero no en sí mismo. Claro, claro. Entonces, es así, ¿no? Y en Cataluña todavía el Partido Popular tiene un sentido porque Junts se ha vuelto loco y se ha ido completamente al monte, pero si Junts siguiese siendo la convergencia de antes, estaríamos ante el mismo escenario. Un PNV catalán, ¿no? Una cosa así más. Claro, efectivamente. Miguel Ángel. Sí, no. Concuerdas. Totalmente. Y yo tampoco quiero ahora cebarme. No es el momento. Me resulta también incómodo. No, a ver, era para no que... es el momento. Oye, aquí ponemos a todos. Entonces, pues, sí. No tenía por qué criticarlo, ¿eh? Bueno, pues alabarlo... Reconozco que me costaría un poquito más incluso. O sea que... No, yo le deseo toda la suerte a las fuerzas políticas en el País Vasco que defienden netamente la nación española y desde luego el Partido Popular es una de ellas, por supuesto, y Vox. Pero lo que sí que es curioso, hablabas de gente que vota a Bildu y que en las nacionales votan al PSOE y también en estas elecciones que hay gente que está pensando si votar a Bildu o al PSOE. Claro. Que esto eso también es que es un desfase. O sea, es que esto lo hemos normalizado. Pero que a ti te metan en no sé si votar al Partido Socialista de Euskadi o a Bildu, y dices, macho, dátelo mirar. Pero porque ahí es otro componente que ya hemos olvidado, que es Podemos, Sumar, toda esa corriente, ese sí que se ha ido mimetizando absolutamente. Tanto que han desaparecido. Con Bildu. O sea, si quiere, su propuesta era, incluso estéticamente, eran cada vez más indistinguibles. El líder de Bildu parece un errejón de Calebo Roca. Efectivamente. Ahí está. Entonces, habla también así con términos raros, estúpidos, haciéndose el repipi. Efectivamente, es que ejerce la función, empiezan a ocupar el espacio equivalente a un Más Madrid. Entonces es normal que igual que hay gente que duda entre el PSOE y un Más Madrid o un Más País, pues haya gente en este marco. Claro, todo este marco de locos es olvidar que es que Bildu no es eso, que es otra cosa. O sea, pero se ha olvidado, porque no está en el debate. Desde el punto de vista nacional hemos perdido hasta esa batalla, porque os recuerdo que cuando nació Podemos, todo el 15M y demás, tuvo una impronta brutal en el País Vasco. En Cataluña llegó a ganar, creo, unas elecciones generales en 2015, si no recuerdo mal, en el País Vasco. Y yo recuerdo a líderes, a Arnaldo Otegi y demás, diciendo que cuidado con Podemos, que era un invento del Estado. Claro. Que era un invento del Estado porque ellos, en un principio, antes de cabalgar en contradicciones, el chalet de Galapagar y estas cosas, ellos defendían un proyecto netamente de izquierdas, pero netamente, vamos a decir, estatal, nunca nacional. Pero sí estatal, ¿no? Ahora se dieron cuenta que necesitaban amiguitos porque pagar el chalet de Galapagar, pues necesitan más amiguitos y se fastidió el invento. Sí, pero también es verdad, y por ejemplo, ayer, el programa que hicimos, estuvimos hablando sobre Otegi, un libro que ha escrito Luis Fernando Quintero con otro coautor que era Mariano Alonso, creo que es. Bueno, perdona porque no me acuerdo. Y hablaba sobre el libro sobre la historia de Otegi y la gente ya no le interesa estos temas. Es decir, en la sociedad española también cuando hablas de esto, es qué pesados. Otra vez, tal, no sé qué dices. También eso se ha visto replicado en otros países. Por ejemplo, Colombia. Absolutamente. Macho, o sea, que has metido a un terrorista con un pasado terrorista, activa o, bueno, directa e indirectamente, como presidente. Dices, yo comprendo que dices, esto hay que olvidarlo, hay que olvidarlo hasta cierto punto. Es decir, tú puedes decir, no vamos a estar todo el día hablando de ETA, pero claro, cuando tienes unos tipos que gobiernan ya muchas zonas y que están liderando las encuestas, tendrás que decir, esto es una cosa que es anormal
Pero a la gente le aburre. Pero sin embargo no aburre, ha salido ya, sin embargo no aburre Franco. O sea, se puede hacer. Bueno, no Rubiales. No es una cuestión de. O Rubiales con su beso a Jenny Hermoso. Durante todo un mes, ¿no? Estuvimos hablando de ello. O sea, se puede conseguir que un tema esté encima y luego cuando tú empiezas a perder interés en él, es normal que la audiencia también note tu falta de interés y se vaya yendo de ese tema. Pero se puede conseguir ¿cómo? Activando ese tema, hablando de él, diciendo lo que significó. No sé, en este caso del País Vasco, por ejemplo, ¿por qué no tenemos un museo en Madrid que explique la ETA? Hay uno en Vitoria. Hay uno en Vitoria, pero uno en Madrid. Y uno en Madrid con un relato muy claro de lo que significó ese grupo terrorista para España, para toda España. Y cómo ha cambiado. Y que la gente... Los niños de 8 años es que les aburre el tema. Bueno, el niño de 8 años no sabe de qué va el tema. El niño de 12, por desgracia, tampoco. Y el de 16 a veces tampoco. Pues bueno, que ese niño se confronte con una historia recentísima. No se hace así. Se habla de ello tampoco como se pudiera hablar, no sé, de el tercer presidente de la Primera República Española. Hombre, pues es normal que no tengamos interés en el tercer presidente de la Primera República Española, que fue Pi Margall, si no me equivoco. Entonces, esa es la cuestión. Y sin embargo, si de ETA están hablando todo el día, es la clave para entender la política actual. Hay una diferencia entre franquistas y demócratas y tú tienes que estar del lado de los buenos, que son los demócratas. Pero no todos los que están en la democracia son demócratas, sino que solo los que sean de izquierdas y tal. Si eso está todo el día ahí, pues entonces sí que interesa a Franco. Pues vamos a escuchar al presidente del gobierno español, haciendo referencia a esos pactos con Bildu, que hay que malos son, pero que buenos son cuando los necesitamos. Esto es lo que ha dicho Javi. Sí, efectivamente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Bélgica haciendo cosas de presidente y le han preguntado justamente sobre toda esta polémica de las declaraciones del candidato de EH Bildu. Esto es lo que dice Sánchez con respecto a esas polémicas declaraciones. Vamos a escucharle. Evidentemente no. Yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ETA no fue una organización, una banda armada, como tampoco fue un movimiento de liberación nacional, como dijo el señor Aznar en su momento. Fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española. Doña Democracia. Bueno, eran las primeras declaraciones de Pedro Sánchez. Luego los compañeros periodistas también le preguntaban sobre si tras estas últimas declaraciones de EH Bildu, él se replantea, digamos, su política de pactos, que recordamos, está EH Bildu. Dice Sánchez que él habla con todos, salvo con Vox. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es con Vox. Y lo que hacemos es acordar medidas que benefician a la mayoría social del país. Por tanto, yo creo que con eso está dicho todo. Con eso está dicho todo. Me recuerda que hace 5 años decía con Bildu no, con Bildu no, con Bildu no. Sí, que lo repito 10 Espérate, veces. porque a lo mejor necesitas los votos de Vox en un futuro y también acaba pactando con ellos. Es el relato que se está utilizando, Claro, de que los malos son es lo que la ultraderecha. Porque además a Vox se le identifica con el franquismo, es una especie de Franco redivivo. Sí. Pero además Sánchez, cuando pone este tono de voz, ya sabes que va a mentir, el primer corte. Sí. Cuando esto es automático, pone ese tono de voz y luego es fascinante. Lo de ETA la derrotó Democracia, Doña Democracia, ella sola, ¿eh? Ella sola consiguió derrotar a ETA. Dice, no, la Guardia Civil que tú desprecias y la Policía Nacional. Los jueces a los que tienes que los jueces también. Oye, Marrosca, qué decepción. Democracia de la cual está excluida Vox. O sea, sí, claro, porque no son demócratas. Oye, de hecho, mira, al hombre este a Pradales, le echaron spray y dice, oye, muy mal, hay que condenarlo y tal. Salieron todos en tromba. Ya en una semana, insultando, lanzándole todo a los que van a ver el mitin de Vox en el País Vasco. Sí, porque es que se lo merecen. Este es el relato. O sea, hay una amenaza que es una especie de Franco redivivo, que es lo que realmente exagera todo lo demás, y Vox de alguna manera lo protagoniza, pero es que eso es lo que mantiene a la coalición que está en el gobierno. Entonces, este relato es esencial, lo que aúna a todos ellos. Más que a la coalición como tal, porque obviamente los dirigentes tienen proyectos muy concretos para España y para lo que decías tú del régimen del 78, que es romperlo y transformarlo al votante. O sea, el mensaje simple que das al votante, y hay mucha gente que está ahí. Es que a veces yo realmente no debo reconocer que no me rodeo con este tipo de gente, pero o ellos no me rodean. O sea, no es una cosa hostil, es algo recíproco. Es algo recíproco. No tengo la suerte de ver a alguien con esta idea tan... La suerte o la mala suerte, no sé, con esta idea tan absurda de en España la fundación
fundamental batalla política hoy es evitar que unos ultraderechistas que querrían crear campos de concentración para gays, golpear a las mujeres con latigazos en la calle y tal, lleguen al poder. Y con esas, para evitar eso, cualquier cosa está justificada. Pero eso es el marco en el que estamos. Ese es el marco. Fresh, para acabar. Bueno, a ver, yo creo que lo triste es que Bildu, ETA, como lo queramos llamar, ha ganado ya. Es decir, es el primer partido en concejales de Navarra. La gente dirá, no, en Guipúzcoa. No, en Guipúzcoa hace mucho tiempo. El partido que más concejales tiene en Navarra es Bildu. Gobierna Pamplona, es el partido más votado en Álava. ¿Os acordáis de aquellos abertzales que decían Álava, tierra de militares y de curas, ¿no? Como con un desprecio brutal. Bueno, pues ya son el primer partido allí y ahora lo que nos toca a los demás es ¿y qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero ellos ya han ganado, ya se les ve como un partido más, su opción es absolutamente equiparable con cualquier otra democrática y las barbaridades y crímenes que cometieron hace bien poquito, pues poco más o menos que eran entre los visigodos, la invasión musulmana y tal, bueno, hace un montón de tiempo, ¿no? Con lo cual yo la única reflexión que dejo, Jano, es que qué vamos a hacer los demás, ¿no? Por cierto, me acabo de dar cuenta de que es que en el fondo tenemos esta especie de PSOE State of Mind todos, yo de alguna manera. ¿También? Sánchez ha salido blasonando de que no habla con Vox. Yo he tenido que justificar durante 30 segundos que no hablo con gente del PSOE. Cuando en realidad, pues igual que si les coge Vox, yo puedo despertar y decir, pues yo el PSOE. ¿No? O sea, es que deberíamos ser más yo creo que necesito un poquito más de desparpajo. Joder, sí, me acabo de dar cuenta. No. Es verdad. Ha sido iluminador. Sí, puede ser. Mira qué bien te hace venir a... Totalmente. Si no es por vosotros, estaría yo así como un poco alicaído. No, gracias. No, lo que sí que te das cuenta es que los argumentos, por tontos que parezcan, terminan calando. El otro día un primo mío al que quiero muchísimo, pero que bueno, pues en fin, no coincidimos en el pensamiento, hablando de esto de la amnistía me dijo, pero es que yo quiero, un primo mío, 23 años, es que yo creo que hay que sacar la política de los juzgados. Me empecé a reír, en plan, no me lo puedo creer. O sea, el argumentario literal ha ido a entrar en la cabeza de una persona magnífica como mi primo, muy madridista además, pero es que esto cala. Sí, no, claro, si me está todo el día escuchando esa matraca, pues al final el que no está todo el día tampoco siguiendo la política, le van llegando por ahí estos mensajes y dicen, pues me mola. Claro, oye, ¿por qué no? Pero es que ni siquiera me lo justificó como diciendo, no, es útil para el país, tal. No, me dijo la frase que escribió Bolaños en un sótano en Moncloa en un momento determinado. Sí, pero la familia es importante porque te obliga a quererla a pesar de sus defectos. Eso es muy bonito. Bueno, no, pero mi familia, oye, pasa todos la prueba del algodón, excepto alguna excepción. Oveja descarriada. Bueno, os despido ya porque nos vamos con la entrevista a Ariel Goldgevich. Le voy a preguntar si digo bien su apellido porque no lo tengo claro. Pero bueno, que es muy interesante. Seguro que nos cuenta cosas curiosas. Nos vemos semana que viene Miguel Ángel, nos vemos semana que viene por supuesto. Fresneda. Por cierto, Fresneda. Veamos. ¿Esa Champions cuándo la pusiste en la mesa? La 14ª. ¿El qué, perdón? ¿Hace cuánto la pusiste en la mesa? ¿Te acuerdas? Yo tengo un amuleto. No, porque yo tenía aquí mi famoso. Champions ganados por 3, bueno, cuéntame. Yo tenía aquí mi amuleto del Atleti y a lo mejor, ojo, que ese puede ser el amuleto para la 15ª. Lo trajiste hace unos meses. ¿A meses? Sí. Antes que yo puse este. Sí, está hace tiempo. Bueno, estamos no está muy lejos, no está muy cerca de esto, que también es blanco y es malvado. Digo, por si es contra Gaffe. El lado oscuro es malvado. Bueno, claro, efectivamente. Sí. Bueno, la verdad que estamos haciendo las delicias. No necesitamos amuletos. Estamos por encima de eso. Estamos haciendo las delicias de todos los que no les gusta el fútbol en el programa. Ya nos disculparán. Sí, porque es verdad que hay gente que se dice, no hables de fútbol. Y con razón, claro, esto es un programa de política. Pero hay gente que no gusta. Nos vamos ya a la entrevista. Adiós. Como les comentaba, hoy tenemos una visita muy especial. Recibimos a Ariel Goldgevich. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aclarar que esto que llevas en la solapa no es por la independencia de Cataluña. En este caso, no. Se refiere a el apoyo a las familias de los secuestrados. Bueno, para el que no sepa quién es, fue oficial del ejército israelí durante 25 años y sirvió en la unidad de fuerzas especiales del ejército de Israel, la unidad de élite, que se llama Duvdevan. Correcto. Duvdevan significa cereza. Se refiere a la cereza que va por encima de la crema o la crema de la crema. Vale. Claro, nosotros aquí escuchamos mucho el tema del Mossad. No estamos más relacionados con el Mossad. Conocemos superficialmente todo lo que se puede conocer el Mossad, pero sobre esto es verdad que conocemos poco. Esta unidad de élite, exactamente. Relativamente se ha hecho muy famoso últimamente cuando Netflix sacó una serie llamada Fauda, que es la historia de mi unidad.
fue escrita por algunos jóvenes que fueron partícipes de la unidad y desde entonces se ha hecho muy popular. Principalmente y de manera muy interesante, ha sido la serie más vista en el mundo árabe. ¿Sí? El número 1 de Netflix en Egipto, en Arabia Saudita, en Jordania y en algunos países adicionales, cosa que yo me imagino que los productores nunca se imaginaron que iban a tener tanto éxito específicamente en el mundo árabe. ¿Y las funciones que tiene esta unidad de élite, cuáles son exactamente? Principalmente se trata de una unidad de captura. La idea es que podamos entrar y capturar a terroristas, o que sea antes de que vayan a inmolarse, o que tengamos la posibilidad de poder ir a arrestarlos después de haber cometido algún acto terrorista. Lo interesante en este aspecto es que se trata de una unidad que quizás las personas no se dan cuenta cuando se imaginan un equipo de jóvenes que entran a un pueblo árabe vestidos como árabes o como turistas, con la intención de entrar, infiltrar de la manera más clandestina posible para poder llegar lo más cercano al terrorista posible y poder secuestrarlo. Eso, como se ve en la serie, también es bastante obvio. Sin embargo, lo que es quizás menos obvio es que para nosotros se trata de una unidad que principalmente su función es salvar la vida de palestinos. Es decir, nosotros nos arriesgamos nuestras vidas y las vidas de nuestros soldados para poder proteger la vida de los inocentes palestinos. Porque pues si tuviéramos la ubicación del terrorista que recién acaba de realizar un acto o que estaba a punto de realizar un acto y sabemos en qué ventana está, en qué apartamento está, perfectamente tenemos la habilidad de tirar un misil de un helicóptero en ese apartamento y destruirlo. Pero por supuesto que la probabilidad de que caigan civiles inocentes alrededor es bastante grande. Y nosotros no podemos aceptar que mueran civiles inocentes en ese caso. Entonces, de manera un poco irónica quizás, con el objetivo de proteger a las personas que no tienen nada que ver con el objeto, enviamos a un grupo de jóvenes con la posibilidad de que puedan de manera muy quirúrgica sacar a la persona sin causar daños mayores a aquellos que no están involucrados. O sea, nosotros, cuando piensas en el gobierno israelí, el gobierno en cierta manera un poco extraña pone la vida de soldados en peligro para cuidar la vida de civiles inocentes palestinos. Lo cual nosotros, por lo menos dentro de nuestra unidad, lo tenemos muy claro, lo aceptamos, es una unidad voluntaria, elegimos ser partícipe de esta unidad, lo entendemos, no tenemos ningún problema con eso, valoramos la importancia de las acciones en las que hacemos, pero sin embargo es un tema que la mayoría de las personas no lo piensan. Vale recalcar también que no es cualquiera, sí, es una unidad muy especial, muy selecta, muy élite, que más de 2 años de entrenamiento para poder llegar a tener las habilidades de poder realizar las acciones limitando al máximo el daño que podamos cometer, tanto a ajenos como a nosotros mismos. Muchos quizás se preguntan, ¿y por qué el español también? Porque eres costarricense. Entonces te voy a hacer 2 preguntas. Una, ¿cómo un costarricense acaba en esta unidad de élite? Y la segunda, ¿qué tipo de entrenamiento o qué se requiere para poder formar parte de esa unidad de élite, más allá de que sea voluntario? Entiendo que habrá una serie de requisitos que tendrán que cumplir. No es cualquiera puede decir, hola, buenas, quiero participar en la unidad de élite del ejército israelí. Por supuesto, yo, como bien dices, nací y crecí en Costa Rica. A los 18 años me pasé a Israel, emigré a Israel, y viviendo en Israel para poder ser parte integral de la sociedad, es esencial poder ser parte del ejército. Cuando entendí que iba a tener que ser un soldado, elegí ir a la mejor unidad posible, a donde pudiera llegar. La mayoría de las unidades yo ni siquiera conocía, ni sabía que existían. Apliqué para entrar a la unidad especial esta. Pasé una serie de pruebas de bastante sorpresa. Terminé siendo, hasta donde yo conozco, el primer no israelí o no nacido en Israel que fue aceptado en esta unidad. El entrenamiento dura como 2 años más o menos. Eligen a 40 personas para comenzar, pero hay solo 12 sitios en el equipo, así que es como una prueba muy extensa de 2 años en el que a cada rato van cayendo personas o que renuncian o que los van sacando, y al final quedamos los que sobrevivimos, entre comillas, y así se forma el equipo que de ahí en adelante llevamos adelante todas las operaciones que realizamos. Y estuve en la unidad como soldado por 4 años y luego también como oficial, pero luego en las reservas por 20 años más. ¿Pero tú qué edad tienes, si se puede saber? Yo sí, tengo 46. O sea, que digamos que la unidad de élite a cierta edad ya
Ya me han, justamente en el verano pasado, justamente un mes antes del 7 de octubre, mi equipo y yo fuimos liberados del ejército porque en mi unidad, después de los 45, ya no pueden seguir siendo soldados activos. Es decir, como voluntario puedo ser partícipe de diferentes cosas dentro de la unidad, pero ya no en operaciones activas. Y para mí es una gran fuente de frustración debido a que he participado en todas las guerras y batallas y misiones que Israel ha estado haciendo en los últimos 20 años, pero cuando llegó la catástrofe más grande desde la creación del Estado de Israel, yo lo tuve que ver desde la televisión y por primera vez no estuve en el campo. Y para mí y mis colegas en el equipo ha sido muy difícil verlo desde lejos, saber que tenemos la habilidad de poder seguir aportando y apoyar a la causa, pero lamentablemente por las instrucciones del ejército ya no estamos. Así que he dedicado todos mis esfuerzos para invertir en la lucha de la opinión pública, ya que no me queda la posibilidad de poder seguir luchando en el campo de batalla mismo. Ahora hablaremos del ataque del 7 de octubre, también hablaremos de la relación actual con Irán, pero ¿puedes contar algún ejemplo de alguna operación especial para que entendamos mucho mejor cuáles son las funciones realmente que o lo que puedas contar? Claro, es un tema delicado debido a que no dudo de la popularidad de este programa. No se escucha casi nadie, no te creas. Sí, no tengas somos vos y yo. Sí, y Jacob que nos está viendo ahí y Héctor, ya está. Sí, sin duda que quisiera poder compartir lamentablemente mucho más de lo que puedo. La serie, como bien dijimos, no pasó ninguna ley de censura debido a que la censura dura 20 años y comenzaron contando historias de que justamente se estaban liberando, que es interesantemente justo la época en la que yo estaba en el ejército. Pero en grandes rasgos se trata de, a ver, te puedo dejar sin entrar en un ejemplo específico. De manera rutinaria recibimos un paquete, sí, bueno, te recuerdo que yo estuve en el ejército antes de que existieran toda la tecnología de teléfonos celulares y cosas así. Recibíamos un paquete, un sobre con información, imágenes, mapas, cosas por el estilo sobre el objeto al que nosotros tenemos que traer. Nosotros comenzamos a perseguirlo, ¿sí? Para tratar de comprender su rutina, para tratar de entender si anda armado, si está con familiares alrededor, si anda solo, si anda en un auto blindado, si anda caminando por la calle, cómo se mueve, ese tipo de cosas. Lo seguimos unos 3 o 4 días hasta que elegimos el sitio en el que nosotros queramos realizar la operación. Se genera una estrategia, se practica la estrategia, se sube al encargado de la unidad o en algunos casos incluso el ministro de Defensa, se presenta. Esperamos conseguir la luz verde para poder sacar la operación adelante. La mayoría de los casos no nos dan luz verde, seguro no al principio. Nos mandan de vuelta a seguir practicando, a cambiar esto, a cambiar lo otro. Nos hacen la vida imposible para poder estar seguros de que la operación va a ser un éxito. Y cuando ya tengamos la luz verde para poder sacar adelante la operación, se realiza. Puede ser que estemos disfrazados de palestinos mismos o muchas veces de mujeres, porque es más fácil si te tapas todo. Puede ser de mujer o quizás de turistas, dependen de la zona en la que estamos. Nos acercamos lo más que podamos y entre una mezcla de algunos que andan caminando, unos que anden tal vez en una motocicleta, otros que anden en un auto, llegamos al punto específico en el que queríamos hacer y secuestramos al objeto generando la menor cantidad de ruido posible para que podamos salir de ahí con la mayor facilidad posible. ¿Sería parecido al caso que vimos que se hizo muy popular de esos soldados israelíes disfrazados que asaltaron un hospital en Jenin para... Exactamente. Entonces, exactamente esto. Sí. Interesante. Hablando has comentado Palestina en numerosas ocasiones, es evidente que el ataque del 7 de octubre marcó un antes y un después. Decías lo doloroso que había sido para ti, decir, no poder participar, no poder defender a tus compatriotas. ¿Crees que de verdad cuando Hamas hizo ese ataque esperaba que no pasase nada? O sea, claro, dices, bueno, luego ya si quieres, luego te voy a preguntar sobre la imagen de Israel y qué opinas al respecto, de cuál ha sido la respuesta, si es justa o quizá excesiva. Pero claro, ¿qué esperaba Hamas cuando realizó este ataque? Hay 2 incógnitas que nos cuesta mucho responder, que nos ha costado mucho responder en los últimos meses. La primera es justamente esa, ¿qué pretendían alcanzar? Que ahorita lo vamos a hablar. Y el otro es, ¿cómo fue que ocurrió tal fracaso de la inteligencia? Tanto de Israel como del resto del mundo. ¿Cómo es que no nos enteramos de que algo que con tantos años y con tantas personas, cómo puede ser que nadie sabía nada?
Comienzo con ese. Sí, porque esa también es otra pregunta. Hay ahora, 6 meses después, sí, la próxima semana se cumplen 200 días desde aquel terrible acontecimiento. Estamos comenzando a entender algunos símbolos o señas que debimos haber entendido que en ese momento no fueron claros. Te doy un ejemplo. Los terroristas entraron a Israel con teléfonos con un SIM, con una tarjeta SIM israelí, para que pudieran comunicarse entre ellos cuando habían cruzado la frontera. La noche anterior, como a las 2 de la mañana, antes de las 6:30 que comenzó el bombardeo, se prendieron más de 1,000 tarjetas SIM de empresas israelíes dentro de la Franja de Gaza. Y las empresas celulares israelíes notaron que de repente hubo un despertar de 1,000 teléfonos que eran desconocidos. Ellos, en ese momento, les pareció extraño, pero decían, ok, hay un problema en el sistema. No se les ocurrió pensar de que eso significaba de que estábamos a punto de ser invadidos. Porque uno no piensa eso. Claro, meses después dijimos, ¿cómo no te diste cuenta? Y incluso prendieron los celulares. Bueno, para el futuro vamos a entenderlo. Principalmente ellos mantuvieron una disciplina muy fuerte de no utilizar sistemas de comunicación telefónica o de cosas por el estilo que nosotros podríamos escuchar, y muy pocas personas tenían la imagen completa de lo que estaba pasando. Esa fue la manera en que lograron llevarlo adelante, principalmente. Pero en la realidad el punto clave es que se trata de un fracaso de falta de creatividad por parte nuestra. Es decir, nunca nos imaginamos que era posible. Nos habían dicho de que la barrera divisoria entre Gaza e Israel era impenetrable. Nos decían, incluso los chistes decían que un mosquito no puede cruzar sin que un sensor lo mate. Nosotros no teníamos por qué tener miedo. Así que si hay un sitio en el que no genera ninguna amenaza, tampoco hace falta poner soldados ahí. Porque ¿para qué? Los soldados mejor que vayan a la casa. Nosotros sufrimos de una falta de respeto hacia el enemigo. Debimos haber... En lugar de considerar que son incapaces, uno nunca debe subestimar al enemigo. En este caso, lo aprendimos a la fuerza. Y también nuestra confianza en la tecnología nos dejó muy mal parados. Pero al fin y al cabo, no es que se trata de un fracaso de una persona específica, sino se trata de un complejo en el que muchas personas vieron muchas cosas, pero no hubo alguien que supiera reunir, una especie de eje, que supiera reunir todas estas señas y que a alguien se le prendió el momillo y dijera, algo está a punto de ocurrir. Mucha gente lo sentía, pero no tenía ninguna prueba. Y en el ambiente político que se estaba viviendo en Israel durante el verano, la polarización social que había y el hecho de que unos meses antes el primer ministro había despedido al ministro de Defensa, Gallant, por haber dicho de que hay una amenaza inminente, los grandes funcionarios del ejército y de las fuerzas de inteligencia que sentían que algo estaba por ocurrir no podían decir hay algo inminente porque no tenían las pruebas para defenderse, y sin las pruebas iban a ser condenados al igual como fue el ministro de Defensa. Así que en muchos casos se reservaron sus opiniones. Nuestra función como sociedad es generar un ambiente en que las personas que tengan una sensación puedan compartirlo, se sientan cómodos compartiendo y no tengan miedo de estar equivocados. Eso no había en Israel en el verano y es uno de los problemas más grandes que tenemos. Así se generó el fracaso. Ahora, con respecto a qué es lo que pensaban lograr, hay varios factores que nosotros conocemos, más que todo por las interrogaciones de los terroristas mismos que entraron, y tenemos también algunas perspectivas que nosotros consideramos, pero bueno, habrá que esperar a que logremos encontrar a Yehia Sinwar para preguntarle directamente. Pero de lo que nosotros podemos imaginarnos, un par de semanas antes del 7 de octubre fue el General Assembly en las Naciones Unidas, en las que el primer ministro Benjamin Netanyahu dio un discurso muy lindo, como siempre da excelentes discursos, y en este discurso habló exclusivamente sobre el acercamiento de Arabia Saudita con Israel y de que estábamos a punto de firmar un acuerdo con Arabia Saudita. De eso habló mucho, y obviamente de Irán. Lo que no nombró ni una sola vez, si analizan los textos del discurso, no mencionó ni la palabra Palestina ni palestinos. Por primera vez, ignoró por completo la existencia de los palestinos. Eso a ellos los dejó, al parecer, sumamente ofendidos. Y el miedo de Irán y de los demás proxy, que del acercamiento de Arabia Saudita hacia Israel, sea probablemente uno de los disparadores que
los convenció de que ahora era el momento para generar este tipo de brecha, porque estaba claro de que al generar destrucción en Israel, 3.000 terroristas, aunque sean súper capaces, aunque tengan extraordinarios armamentos y todo lo que usted quiera, entran con motocicletas, con RPG, con metralladoras, pero no iban a conquistar Israel, no iban a acabar con el Estado de Israel, iban a causar mucho daño, pero no más que eso. Así que era obvio que al realizar algo así iba a haber una represalia de parte de Israel. Uno diría de que si sabían, ellos lo planearon por meses antes, seguro lograron almacenar comida y agua y cosas para protegerse y poder enfrentar a la represalia de Israel. Claro, ellos no le avisaron a su población tampoco, así que la población de ellos tampoco estaba lista, pero ellos sí estaban listos. Esto era obvio que iba a generar una represalia fuerte de Israel. 200 y resto, 250 secuestrados, niños y niñas siendo violadas. Era obvio de que Israel iba a entrar con toda la fuerza a buscarlos. Y ojo, nunca vamos a dejar de buscarlos hasta que no los encontremos. No existe que digamos, bueno, nos rendimos, está bien, quédenselos. Eso no existe. Vamos a seguirlos buscando y entre más los buscamos y más tiempo pasa, más destrucción se genera. Esta destrucción causó que el mundo, que le tuvo lástima a Israel el 7 de octubre y el 8 de octubre también, y todos se pararon detrás de Israel y apoyamos a Israel, estamos con Israel, pero 48 horas después ya no. ¿Sí? Cuando ya comenzaron a salir las imágenes del sufrimiento del pueblo palestino, que no le falta el respeto, no dudo del sufrimiento del pueblo palestino, mi única intención en esto es que el responsable del pueblo palestino son sus líderes. O sea, el Hamas creó esto, ellos deberían ser responsables por las repercusiones también. Pero por algún motivo el mundo no los culpa a ellos, sino que la culpa o la responsabilidad del bienestar de nuestros enemigos cae sobre Israel, que es muy irónico. Es justamente así como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Gutiérrez, cuando ocurrió esto, dijo, hay que entender el contexto y que hay que entender que Israel es responsable por el bienestar de los servicios humanitarios del pueblo palestino. Yo me pregunto, hace un mes hubo un ataque en Rusia, ¿sí? Terroristas entraron al teatro en Rusia. Y yo me pregunto, ¿a dónde está el secretario general que le dice a los rusos, bueno, hay que entender el contexto de los terroristas y que hay que exigirle al ejército ruso que tiene que encargarse del bienestar humanitario de las familias de los terroristas? Es que sí, es una cosa de locos. Y sin embargo, a Israel nos obligan no solo a ser responsables por nuestras acciones, sino que somos responsables por las acciones ajenas, que es algo incomprensible. Y bueno, como reacción, sin duda, también se alejó Arabia Saudita y también tuvimos muchos aspectos negativos con respecto a las operaciones de Israel. Pero fíjese que Irán, esta semana, el último sábado que comenzó este nuevo frente, que ahora si quieres lo podemos hablar más a fondo, pero terminó generando justamente lo opuesto. Logró, si llevan 6 meses en los que lograron separar a Israel de los demás países musulmanes del Medio Oriente, este ataque de Irán logró reunir nuevamente a estos países y al final no se está dando tampoco ese objetivo para ellos. Antes de hablar del tema de Irán, que ahora vamos a abordarlo, sí que me gustaría hacer un poco de hincapié en la respuesta de Israel y sobre todo la imagen que tiene Israel. Bueno, en España nuestro presidente del gobierno ha sido, junto también el belga, felicitados abiertamente por Hamas, por su posición tan valiente. ¿No cree que quizás la reacción o el no saber explicar, llámalo como quieras, o incluso la propaganda, porque la guerra, la propaganda influye mucho, está haciendo que la imagen de Israel para muchos sea como la de el gran culpable, como incluso algunos los tachan de genocidas? Evidentemente no es un genocidio, si fuese un genocidio, bueno, actuarían incluso dentro del propio Israel contra los palestinos que están ahí, pero bueno, ¿no cree que quizá habría que explicar mejor el asunto o tiene parte de culpa Israel también en esto que está trascendiendo tanto? Por supuesto que Israel siempre puede hacer mejor las cosas. Todos podemos hacer mejor. Cualquier persona que te dice que no, que lo hicimos lo mejor que se pudo, no. Siempre se puede mejor. Tanto en el ámbito de la opinión pública, en tratar de expresarnos de la manera más correcta, a pesar de que honestamente Israel hace un esfuerzo muy grande de permitir que periodistas entren al hospital en Shifa para que puedan ver con sus propios ojos los armamentos que hubieron, o para que periodistas del exterior puedan entrar a los túneles y ver cómo es que, a dónde tenían a los secuestrados antes de que nosotros llegáramos. Yo creo que en ese aspecto nosotros hacemos un buen trabajo. El problema, en mi opinión humilde,
es de que el mundo es un lugar muy complejo. Este conflicto es muy complejo. La política israelí es muy compleja. Y sin embargo, muchas personas creen que la tienen súper claro. Ellos no tienen idea de lo que está pasando en la política interna en Sudáfrica, no les interesa. No tienen idea de lo que está pasando en Azerbaiyán o lo que está pasando en Grecia, pero en Israel son expertos. Todos son expertos. El panadero, el que vende verduras, el chofer del camión, el taxista que me trajo, todos son expertos en lo que pasa en Israel. Y eso a mí me tiene muy preocupado porque las personas que sí aprendemos este asunto, y no solo en cualquier asunto, yo siempre digo que entre más aprendo de un tema, más me doy cuenta de lo poco que sé. Así que incluso las personas que están muy empapadas del asunto no le entienden, no lo tienen muy claro. Que una persona que vio un programa, leyó un artículo o vio un comentario de un supuesto influencer en TikTok y de repente sabe quién es el bueno y quién es el malo, eso es algo nuevo. Y la verdad es que es imposible que nosotros ganemos en esa batalla porque al fin y al cabo nosotros somos 15 millones de personas y ellos son casi 2 billones. Es decir, la cantidad de musulmanes y árabes que hay en el norte del mundo, no tenemos ninguna capacidad en números. Y bueno, los algoritmos de Facebook y de Instagram funcionan en base a eso. O sea, solamente seguidores de Bella Hadid hay más que judíos en el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a competir contra Bella Hadid y sus comentarios? Claro, ella es experta en el Medio Oriente, ¿no? Sabe, es hermosa. Y por ser hermosa, entonces tiene la habilidad de poder explicarle al mundo entero quién es la víctima y quién es el opresor. Eso a mí me parece impresionante que hayan tantas personas que se comen eso sin cuestionarse. Y les digo a todos, cuestiónense incluso lo que estoy diciendo yo ahora. Vayan, averigüen. No pueden confiar en la fuente específicamente no de niños en TikTok. O sea, se ha hecho muy popular en algunos países de América Latina niños reales, gente de 19, 20, 21 años que son influencers en TikTok dando sus opiniones diciendo, pero es que Israel está llegando específicamente para apagar las incubadoras en los hospitales. ¿Estás loco? ¿Cómo dices ese tipo? ¿En base a qué dices eso? Pero no, bueno, la gente lo dice y los seguidores lo escuchan. ¿Y cómo puedo luchar contra eso? Realmente tenemos una era increíble de ignorantes que se creen que saben, que se creen que son expertos. Eso nunca habíamos tenido antes. Y bueno, es un problema que yo no le sé exactamente cómo poder solucionarlo, porque nosotros podemos presentar la verdad, pero no nos creen. ¿De qué sirve? O sea, podemos mostrar el video de 47 minutos que fue compuesto por las cámaras de alta resolución que llevaban los terroristas en el acto del 7 de octubre. Ese vídeo lo vi en una presentación aquí en Madrid y es impresionante. Las personas pueden ir a ver el video. Yo no lo recomiendo. Yo no lo vi. Pero eso no crees que sí que se debería mostrar. Porque claro, o sea, llega un punto y dices la batalla por el relato, ¿no? Y la propaganda en los números en los que son. Dices, oye, pero ¿esto por qué no se muestra? Porque luego también ves imágenes muy duras cuando hay una tragedia, que ciertamente la hay, en Gaza con un bombardeo de civiles y de niños. Eso sí que lo ves. Y lo otro, ¿por qué no se hace el esfuerzo de mostrarlo? Yo doy mi opinión personal. Sí, claro. Yo no lo he visto porque yo, de mi experiencia, me conozco y sé que lo visto no puede dejar de haberse visto. Y es mentira que no me va a afectar. Y he tenido, lamentablemente, en más de una ocasión, la oportunidad de ver y sentir terribles experiencias que permanecen conmigo hasta la fecha. Yo estoy convencido de que si veo eso, no podré dormir por meses o incluso más. Así que puedo también entender a las demás personas que no quieran verlo. Nosotros no estamos capacitados para ese tipo de maldad. Verlo es muy fuerte. Puede ser que haya una que otra persona que a raíz de ver el video pueda convencerse de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero de mi experiencia, las personas que están en contra de nosotros, cuando ven el video, creen que es falso. No nos creen igual. Así que ¿de qué sirve? Creen que es Hollywood, que es todo mentira. Porque eso es lo que ellos hacen. Ellos son los que inventan cuerpos que luego los ves que se levantan o se mueven. Ellos creen que nosotros hacemos eso también. Así que si ver este video con tanta maldad, que tanto te va a causar una especie de trauma psicológica severa, si igual no lo vas a creer, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué mostrarlo? Yo diría de que las personas que quieren entender la verdad lo van a entender. Las personas que creen que todo es mentira van a seguir creyéndolo. Yo recuerdo que mucha gente se levantó en mitad de la reproducción de ese video de 47 minutos y se marchaba porque no podía soportar imágenes, la verdad, terribles. Hablando de Irán y también de ese mundo complejo,
Pues claro, hay aliados inesperados para los que, podemos decir, se han hecho expertos a última hora en el asunto, no entienden que Jordania haya participado activamente en la defensa de Israel, que Arabia Saudí, hablábamos antes de Hamas, uno de los motivos quizá era para torpedear los pactos de Abraham, como dentro de ese mundo complejo Irán y Arabia Saudí se detestan, unos son chiíes, otros son suníes, tenemos el tema de Yemen, financiado por Irán, esos proxies que comentabas, bueno, un mundo muy complejo. ¿Cómo crees que va a desarrollarse la respuesta de Israel a Irán, si es que va a tener alguna respuesta? El gobierno israelí ha dicho que sí, que esto no lo van a dejar pasar. Hay un buen argumento para ambos lados. Hay un argumento muy importante que empuja a una represalia. No puede ser, especialmente no en el barrio en el que vivimos nosotros, que te ataquen con más de 500 diferentes estilos de armamentos y tú no hagas nada al respecto. Es que estás demostrando que no tienes ninguna habilidad de amenaza, ¿sí? De que no te respetan. Y si no te respetan, entonces pueden seguirlo haciendo. Si los países, nuestros enemigos, creen que son capaces de bombardear a Israel y no les va a pasar nada, pues ¿qué los impide a seguirlo haciendo? Eso está clarísimo. Por otro lado, fue un fracaso total el ataque de ellos. Así que nosotros nos preguntamos si deberíamos dar una respuesta por la intención del ataque, por sus intenciones, por sus objetivos o por los resultados. ¿Sí? Si fuera por los resultados no hace falta hacer nada, porque no hubo resultados. Si fue por la intención hace falta hacer mucho. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que valoramos más? Nosotros hay todo un mapa de opciones, un menú de opciones de cosas que podríamos hacer. Desde tirar un misil en alguna de las plantas eléctricas y mandar a parte del país a la oscuridad por un periodo de tiempo, castigo general. Pero bueno, como ya hemos dicho, la población iraní no son nuestros enemigos. ¿Qué culpa tienen? Pero bueno, digamos que eso podría ser una opción. O tratar de quizás aprovechar la oportunidad para bombardear alguno de los reactores nucleares, porque pues Irán con armas nucleares es algo que todos deberíamos tenerle miedo. Quizás sería una opción. O matar a algún funcionario en algún lado, algo por el estilo. Y por supuesto que es una especie de rondas en el que nosotros hacemos algo y luego ellos hacen algo y nosotros hacemos, y así se sigue sucesivamente. Eso es una opción. Otra opción es no hacer nada o decir que vamos a hacer algo y permitir que pase mucho tiempo en que estén en alerta o quizás negociar una especie de opción tercera, como por ejemplo lo que están presentando hoy en la prensa, que en las últimas semanas los aliados de Israel han intentado impedir que Israel entre a Rafah. Sí, Rafah es una de las ciudades en la frontera con Egipto, en donde actualmente hay 1.2 millones de desplazados palestinos que huyeron o fueron expulsados de la zona norte de Gaza, que están ahí en ciudades de carpas, de tiendas de campaña, pero también se supone que ahí están los altos dirigentes del Hamas e incluso posiblemente están ahí los secuestrados. Israel no ha podido entrar también porque es muy difícil entrar en un lugar en el que hay 1 millón de personas civiles inocentes. Nuevamente, la palabra inocente también es complicado porque, bueno, vimos cómo bailaron en las calles cuando trajeron a los cuerpos de las niñas semidesnudas. Pero digamos que no todos son terroristas. Entonces es muy difícil entrar a Rafah. Por lo tanto, el mundo ha intentado limitar la entrada de Israel. Quizás ahora podamos decir, ¿saben qué? Nos están diciendo que que no respondamos a Irán. Perfecto, no respondamos a Irán, pero a cambio, déjanos entrar a Rafah. ¿Sí? O sea, eso es cómo utilizar una especie de una situación para la creatividad que nos permita sacar el provecho máximo a la situación. ¿Y crees que Irán realmente pensaba que iba a hacer daño? Es decir, me explico, llevaba mucho tiempo alertando de, oye, vamos a responder. El ataque fue un rotundo fracaso. Quizá Irán pensaba, por favor, que sea un fracaso. O no, a lo mejor no, ¿eh? Sí. A lo mejor me equivoco y de verdad lo que quería era causar el mayor número de víctimas mortales, pero claro, la respuesta en ese caso de Israel hubiese sido mucho más contundente, ¿no? Si hubiera sido una farsa, si hubiera sido nada más un juego, para tratar de decir, bueno, hicimos algo... Sí, para de cara a su población justificar hubieran podido mandar 4 misiles. El hecho de que mandaron más de 500 significa que ellos saben de que las fuerzas de defensa aérea israelíes
tienen un máximo que pueden simultáneamente protegernos. ¿Sí? Si nos mandan 10 cohetes, podemos defendernos, pero si nos mandan 100, uno que otro pasa. Si nos mandan 500, bastantes pasan. Pero 500 juntando misiles y cohetes. De todo tipo, vale, con velocidades diferentes, con alturas diferentes, era su manera de tratar de esquivarse del sistema y que algo sí logre penetrar. Eso nos demuestra de que sí tenían intención total de generar daño. Ellos no se esperaban de que lográramos enfrentar a todos los 500. Tampoco se esperaban. Uno de las herramientas más fuertes que tuvimos eran el uso de aviones. ¿Sí? Aviones que perseguían más que todo a los drones, porque los drones no se pueden disparar con el domo de hierro o con la culpa de hierro o con el sistema Arrow, porque el dron lo puedes mover. Entonces, si ves que viene un misil, lo bajas, lo subes, lo mueves. Para bajar drones necesitas aviones. Y tenían tantos drones, nosotros no tenemos tantos aviones como para poder seguir a tantos drones al mismo tiempo. Y cada avión tiene X cantidad de misiles. No se esperaban que los gringos mandaran tantos aviones y que los jordanos mandaran aviones y que los de Arabia Saudita mandaran aviones y que los británicos... Y de repente el cielo está repleto de aviones protegiéndonos. Eso es lo que al final de cuentas nos terminó salvando, porque esos drones pudieron haber causado mucho daño. El haberlos enviado, cuando mandas a cohetes o a drones con armamento tan potente y venían muy cargados, y hemos visto misiles de tamaño de buses, ¿sí? Entonces, un misil de 15, 20 metros, no, es una auténtica... No mandas un misil así si tu intención era... Asustar solamente, ¿no? Así que sí, su intención era hacer daño. Eso es lo que yo creo. Bueno, pues vamos a despedir ya esta entrevista. Muchas gracias por visitarnos y por contarnos pues, cosas muy interesantes de esa unidad de élite y luego también pues, a analizar la situación de Israel y sus amenazas y también bueno, el futuro más inminente. Cuando regreses por España, ya sabes que puedes venir aquí y podremos hablar. Muchas gracias, Ariel. A usted. Y nosotros vamos a despedir ya esta entrega de En Libertad. Regresamos el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en Mi One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.